Cuando el enemigo más antiguo de la humanidad, aquel que creyó poder engañar incluso a la muerte, finalmente ve llegar al ángel encargado de arrancar su alma, el universo entero se estremece. La historia de Iblis no comienza en su derrota, sino en su ascenso, en el sendero de devoción que lo llevó a rozar la grandeza celestial, hasta caer en la arrogancia que lo condenó para siempre. Si este conocimiento te atrapa, apóyalo con un like, compártelo con quienes buscan respuestas y suscríbete para no perderte lo que viene. En la tradición islámica, Iblis es considerado un jinn, una criatura creada por Alá a partir de fuego sin humo, dotada de libre albedrío, lo que le permite elegir entre el bien y el mal. Esta capacidad de elección es lo que lo distingue de los ángeles, quienes fueron creados de luz y no poseen libre albedrío, siendo incapaces de desobedecer las órdenes de Alá. La negativa de Iblis a postrarse ante Adán, cuando se le ordenó hacerlo, fue un acto de desobediencia que resultó en su expulsión del paraíso y su condena a ser el enemigo de la humanidad. El encuentro entre Iblis y el ángel de la muerte, conocido en el Islam como Malak al-Maut, es un tema que no se aborda directamente en el Corán o en los hadices auténticos. Sin embargo, diversas narraciones y relatos posteriores han intentado ilustrar este encuentro. Según algunas tradiciones, cuando el momento de la muerte de Iblis se acercaba, él intentó evadir su destino. Se dice que buscó refugio en diferentes lugares, pero Malak al-Maut lo encontró en cada uno de ellos. Finalmente, Iblis reconoció la inevitabilidad de su destino y se sometió al mandato divino. En el Islam, se cree que Malak al-Maut tiene la responsabilidad de recibir las almas de los muertos y conducirlas al más allá. Su tarea es llevar a cabo la voluntad de Alá con justicia y sin piedad. Se dice que posee una apariencia imponente y que su presencia es temida por todas las criaturas. Antes de ser conocido como el maldito enemigo de la humanidad, Iblis era un jinn, una criatura de fuego sin humo, creada por Dios con la capacidad de elegir entre la obediencia y la desobediencia. Los jinn, a diferencia de los ángeles, poseen libre albedrío. Esta característica les permite optar por la sumisión a la voluntad divina o por la rebelión. Según la tradición islámica, los ángeles son seres de luz que carecen de libre albedrío y cumplen únicamente las órdenes divinas. Los jinn, en cambio, pueden seguir la senda del bien o del mal. Iblis destacó entre su especie por su piedad. Su devoción y constancia eran notorias, lo que llevó a Dios a elevarlo temporalmente a la cercanía de los ángeles, una posición que otorgaba acceso a la luz de la gracia divina y a la compañía de aquellos que nunca cuestionaban los designios de Dios. Sin embargo, bajo esta apariencia de pureza se incubaba una semilla oscura: la arrogancia. Los textos islámicos coinciden en que la prueba definitiva de esta soberbia llegó con la creación de Adán, el primer ser humano. Modelado con arcilla y dotado del espíritu de vida, Adán recibió un regalo especial: el conocimiento de los nombres de todas las cosas. Este conocimiento simboliza la capacidad de discernir, comprender y gobernar la creación, otorgándole una sabiduría que incluso los ángeles no poseían. Dios ordenó a todos los ángeles postrarse ante Adán como acto de reconocimiento y honor, no de adoración. Iblis, inflamado de orgullo, se negó. Su razonamiento fue directo y revelador: soy mejor que él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo hiciste de arcilla. Este acto marcó la separación definitiva entre la humildad y la soberbia, la sumisión y la rebelión. Por su negativa, Iblis fue expulsado de la misericordia divina. Sin embargo, no se arrepintió, sino que pidió un plazo hasta el día de la resurrección, con el fin de desviar a la humanidad. Su petición no era de perdón, sino de prolongación de su plan de corrupción. Dios le concedió el tiempo, pero con la advertencia de que su destino final sería el infierno junto a quienes lo siguieran. Desde ese momento, Iblis juró dedicar su existencia a engañar a los hijos de Adán. Su primer objetivo fueron Adán y Hawa, Eva, a quienes tentó hasta que probaron del árbol prohibido. A diferencia de ellos, que encontraron el perdón divino tras su arrepentimiento, Iblis reafirmó su orgullo y rechazo a la sumisión. A lo largo de los siglos, se convirtió en observador y tentador de la humanidad. Presenció la ascensión y caída de reinos, la corrupción de gobernantes, la traición de líderes y la caída de imperios. Su deleite nunca estuvo en la grandeza humana, sino en su decadencia. Susurraba a los poderosos, convencía a los ricos de que su fortuna los protegería de la muerte, engañaba a los pecadores haciéndoles creer que podían posponer su arrepentimiento. Cada generación se encontró con un Iblis distinto, con diferentes disfraces, estrategias y engaños. Sin embargo, había una certeza que nunca pudo eludir: la muerte. El Corán dice: toda alma probará la muerte, luego a nosotros seréis devueltos. Sura Al-Ankabut 29:57. Ni profetas, ni reyes, ni ángeles,
Ni siquiera el ángel de la muerte escapan a esta realidad. Para Iblis, que siempre se consideró eterno, esta certeza era un recordatorio constante de su destino ineludible. Durante milenios fingió ser invulnerable. Engañaba a sus seguidores haciéndoles creer que él era eterno, que jamás lo alcanzaría la disolución. Sin embargo, en lo más profundo de su ser ardía el miedo, la conciencia de que un día escucharía el llamado del ángel de la muerte. Y ese día llegó, antes de que el ángel de la muerte ejecutara su misión. Se dice que los cielos y los abismos fueron testigos de un fenómeno extraordinario. Las fuerzas invisibles del universo parecían alinearse ante la presencia de aquel cuya tarea es separar el alma del cuerpo. Según la tradición islámica, aunque los jinn poseen habilidades sobrehumanas, incluyendo la capacidad de moverse entre los mundos visibles e invisibles, la autoridad del ángel de la muerte trasciende cualquier poder creado. Ningún conjuro, estrategia ni ocultamiento podía proteger a Iblis de ese decreto. Además, algunas interpretaciones sufíes mencionan que el encuentro simboliza la inevitabilidad de la justicia divina. Incluso la más astuta de las criaturas, que ha manipulado generaciones enteras, debe enfrentar la consecuencia de sus actos. Antes de la extracción, se percibía una vibración cósmica que recordaba a los seres celestiales y a los jinn que el tiempo de cada existencia tiene un límite y que ninguna arrogancia puede desafiar la ley eterna. En ese instante, Iblis no solo enfrentaba la pérdida de su vida física, sino también la revelación de su absoluta impotencia frente al orden divino. Sus estrategias milenarias, sus engaños y su fuego, que durante siglos lo hicieron sentir invencible, se desvanecieron ante la certeza de que toda creación retorna al juicio de Dios sin excepción. El universo pareció detenerse, los cielos se oscurecieron, la tierra tembló, y una presencia ineludible descendió con un peso insoportable. Iblis, que había presenciado incontables muertes, supo al instante que esa visita era diferente. No era otro humano, no era otro rey, no era otro profeta, era él. El ángel de la muerte había venido por su alma. El día que Iblis más temía llegó como un trueno inesperado. El universo, que durante milenios había sido escenario de sus engaños, se convirtió en testigo de su caída. El aire se volvió denso, los horizontes se oscurecieron, y una fuerza inquebrantable descendió sobre él. No era una fuerza común, no era un viento, ni una tormenta, ni un fuego como aquel del que él mismo fue creado. Era algo más antiguo, más absoluto, la presencia del ángel de la muerte. En ese instante, el tiempo se detuvo. Los susurros con los que engañaba a los hombres enmudecieron. El universo entero pareció contener la respiración, como si aguardara el desenlace de la enemistad más antigua jamás registrada. En este punto de la historia, la pregunta ya no es qué le ocurrió a Iblis, sino qué podemos aprender de su destino. Si hasta ahora este relato te ha atrapado, apóyalo con un like, compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades y suscríbete para no perderte lo que viene. Así mantenemos viva la búsqueda de respuestas que pocos se atreven a revelar. El ángel de la muerte no se presentó con violencia inmediata. Su presencia era suficiente para desgarrar cualquier resistencia. Según las tradiciones, este ángel puede adoptar una forma luminosa y serena para los justos, o una figura aterradora y oscura para los condenados. Iblis fue entregado a los guardianes del infierno, quienes lo arrastraron con cadenas de fuego negro, más antiguo que el fuego del que había sido creado. Frente al juicio final, no existió defensa posible. Sus actos, soberbia, engaño, desobediencia y corrupción, estaban registrados en la memoria divina. La sentencia, fuego eterno, junto a quienes lo siguieron. El infierno no es solo un fuego físico. Según la tradición islámica y los hadices, es un fuego consciente, diseñado para castigar eternamente. Cada llama recordaba la arrogancia que condenó a Iblis y cada chispa su orgullo insaciable. Allí no hubo aliados ni consuelo. Los seguidores que una vez lo acompañaron lo repudiaron y maldijeron. La soledad de Iblis fue total. Frente a Iblis, apareció en su forma más temida. Sus ojos ardían con una luz que no provenía de fuego ni de sol, sino de un mandato eterno. Sus alas parecían extenderse más allá del cielo visible, y su voz no necesitaba pronunciar palabras. Cada vibración era una sentencia. Iblis intentó hablar. Su lengua, que durante milenios había sido su arma más afilada, se quebró en un murmullo torpe. ¿Ya ha llegado?, preguntó, como si aún pudiera negociar. El ángel de la muerte lo miró con la solemnidad de quien no conoce vacilación. El plazo terminó. Iblis, aún en ese momento, no se rindió. Durante milenios había engañado, había convencido, había manipulado. Intentó usar el mismo recurso contra el ángel. «No puedes llevarme», gritó con furia. «Tengo tiempo. Me fue concedido hasta el día de la resurrección». El ángel respondió con calma. «Tu tiempo fue prolongado,
y lo usaste para extraviar. Hoy no hay prórroga, no hay tregua. Has probado lo que sembraste, y ahora recogerás lo que cultivaste. La desesperación recorrió el ser de Iblis. Intentó huir, elevarse a los cielos, descender a los abismos, atravesar montañas, esconderse en los océanos. Pero allí donde corría, el ángel de la muerte estaba ya presente. Era como correr dentro de un círculo cerrado donde cada intento terminaba en el mismo punto, frente al ejecutor de su destino. Las escrituras describen que para los malvados la extracción del alma es un tormento insoportable, como si la carne fuera arrancada de los huesos con garfios incandescentes. Para Iblis, esa experiencia fue multiplicada al infinito. El ángel extendió su mano, y la esencia ardiente del jinn comenzó a estremecerse. El fuego con el que había sido creado, aquel del que tanto se había enorgullecido, se volvió contra él, convirtiéndose en cadenas que lo apresaban. Iblis gritó. Fue un grito que atravesó los cielos, que estremeció a los habitantes de los mundos invisibles, un alarido tan intenso que hasta los propios demonios, sus descendientes, se estremecieron de miedo. Su alma, retorcida y corrompida por milenios de odio, no quería salir. Se aferraba al cuerpo como un hierro candente clavado en la roca. Pero el ángel de la muerte no conocía obstáculo. Con una fuerza indescriptible, la arrancó. Y en ese instante, Iblis comprendió la verdad. El fuego que lo había hecho creerse superior era débil frente al decreto divino. Mientras su esencia era arrancada del mundo de los vivos, Iblis, por primera vez en milenios, dejó escapar un grito desesperado, una súplica que resonaba con la impotencia acumulada de eones. «Concédeme otro plazo, permíteme regresar, permíteme enmendar lo que destruí». Pero en ese instante comprendió que su voz se perdía en un vacío absoluto. Los ecos de los malditos no encuentran oído en la eternidad. El ángel de la muerte, inmóvil y sereno, pronunció palabras que perforaron su espíritu como lanzas de luz incandescente. Tu oportunidad fue en la vida. Hoy recoges lo que sembraste. Y así, Iblis, el enemigo que se creyó eterno, el artífice de engaños que atravesó 1000 generaciones, se vio reducido a un prisionero de su propia agonía. Su arrogancia, su fuego y sus manipulaciones se convirtieron en cadenas invisibles que lo ataban, revelándole por primera vez la absoluta inevitabilidad del juicio divino. La eternidad lo aguardaba, no como vencedor, sino como cautivo de su propio destino. Cuando todo terminó, el silencio cubrió el universo. Los ángeles que observaban en los rincones ocultos del cosmos glorificaron a Dios diciendo: «Toda alma probará la muerte, y tú eres el único que permanece». La muerte de Iblis no fue simplemente la desaparición de un ser, fue la consumación de la justicia divina, el cierre de un ciclo milenario de engaño y rebelión. Por primera vez desde su caída, el universo respiró sin sus susurros. Cuando el alma de Iblis fue arrancada, quedó reducido a un eco de lo que alguna vez representó. Despojado de poder, dominio y voz, lo que en otro tiempo fue un susurro constante en la conciencia humana se transformó en un grito ahogado en la eternidad. El ángel de la muerte, cumplida su misión, lo entregó a los guardianes del castigo. Estos lo arrastraron con cadenas de fuego negro, más antiguo y abrasador que el fuego con el que había sido creado. Cada eslabón de esas cadenas era más pesado que una montaña, y aún así, su esencia no pudo liberarse de ellas. Como todo ser creado, Iblis compareció ante el juicio final. Allí no existió defensa posible. No tuvo aliados, ni excusas, ni argumentos. El registro de sus actos era claro: soberbia, engaño, desobediencia y corrupción. En él no había rastro de arrepentimiento sincero. La sentencia fue absoluta. Su morada sería el fuego eterno, junto con todos aquellos que habían seguido sus pasos. No encontraría descanso, ni respiro, ni alivio en la eternidad. El mismo elemento que usó como justificación de superioridad, el fuego de su creación, se convirtió en el instrumento de su tormento. El infierno no era un fuego común. Era un fuego vivo, consciente, diseñado para castigar a quienes lo habitaban. Cada llama mordía su esencia con un dolor indescriptible. Cada chispa era un recordatorio de la arrogancia que lo había condenado. En los abismos del castigo descubrió la dimensión más temida. No habría muerte que pusiera fin al sufrimiento, ni aniquilación que lo liberara. La condena no era un instante, sino una eternidad. Durante su existencia, Iblis se rodeó de ejércitos de jinn, demonios y hombres que lo siguieron ciegamente. Pero en el infierno no hubo alianzas ni solidaridad. Los mismos que lo habían acompañado lo maldijeron y lo repudiaron. Lo acusaban de haberlos extraviado, de haber sido el origen de su ruina. La condena fue más amarga por esa soledad, odiado por los justos y despreciado por quienes alguna vez lo consideraron guía. En el fuego eterno no quedaba más compañía que la de su propio fracaso.
Mientras la condena de Iblis se consumaba, el destino de los hijos de Adán revelaba el contraste definitivo. Algunos, arrastrados por el engaño, compartían su castigo. Otros, sin embargo, alcanzaban la misericordia divina, disfrutando de jardines donde la paz no tiene fin y donde la cercanía con lo sagrado sustituye el miedo. Ese contraste constituyó su humillación final. Presenciar que aquellos a quienes despreció por haber sido creados de arcilla alcanzaban una dignidad que él jamás conoció. Con la desaparición definitiva de Iblis, el universo conoció una calma nueva. La voz que durante milenios había susurrado tentaciones en los rincones de la conciencia humana se extinguió. La historia de la enemistad más antigua había llegado a su desenlace, no con ejércitos ni combates, sino con la justicia inevitable de la muerte. El orgullo fue reducido a cenizas, y el universo recordó que la eternidad no pertenece a los rebeldes, sino únicamente a quien la concede. La historia de Iblis no es solo un relato de un ser rebelde, es un espejo que refleja la fragilidad de la condición humana. Su caída revela el destino del orgullo cuando se convierte en motor de la existencia. Durante milenios, Iblis creyó que su origen lo hacía superior, que su fuego lo distinguía de la arcilla, que su tiempo prolongado lo protegía del fin, pero en el instante de la muerte todos esos argumentos se derrumbaron. El orgullo es, en esencia, la negación de la verdad. Es el rechazo de la humildad que permite reconocer la grandeza ajena y aceptar la propia limitación. Iblis fue incapaz de inclinarse, incapaz de aceptar que el conocimiento otorgado a Adán lo superaba. Esa incapacidad lo convirtió en símbolo eterno de soberbia. Mientras Iblis era reducido al tormento, los hijos de Adán encontraron caminos diferentes. Algunos lo siguieron y compartieron su condena, otros eligieron resistir sus susurros y alcanzaron la misericordia. Esta dualidad revela el verdadero poder de la libertad. No importa la herencia, ni el origen, ni el material con el que se fue creado. Lo que determina el destino es la elección. Adán, aunque cayó, se arrepintió. Iblis, aunque tuvo tiempo, se negó. Esa diferencia de actitud marcó la distancia entre la condena y la redención. Con la desaparición de Iblis, se apagó la voz que durante siglos sembró duda y tentación. La humanidad quedó frente a sí misma, enfrentando su propia conciencia sin un susurro externo que la desviara. Este silencio cósmico reveló una verdad profunda. El mayor enemigo no siempre es externo, sino interno. El orgullo, la codicia, la envidia y la desesperanza no necesitan demonios para existir. Son semillas que ya habitan en la naturaleza humana y que solo pueden ser vencidas con consciencia, disciplina y fe. Antes de su caída, Iblis era un jinn devoto que se distinguía por su piedad y devoción a Allah. Se dice que su nombre original era Azazil, y que ascendió a los cielos debido a su dedicación al culto divino. Algunos relatos indican que Iblis fue elevado al rango de los ángeles debido a su pureza y devoción, aunque no era un ángel en sentido estricto, ya que los ángeles son seres creados de luz que no tienen libre albedrío, mientras que los jinn, como Iblis, son seres creados de fuego sin humo y poseen libre albedrío. La creación de Adán fue un evento trascendental en el que Alá ordenó a los ángeles que se postraran ante él. Todos obedecieron excepto Iblis, quien se negó por orgullo y arrogancia, considerando que él, siendo creado de fuego, era superior a Adán, quien fue creado de arcilla. Esta desobediencia resultó en su expulsión del paraíso y en su condena eterna. Tras su caída, Iblis juró vengarse de la humanidad y desviar a los hijos de Adán del camino recto. Sin embargo, su destino final estaba sellado. Cuando llegó el momento de su muerte, el ángel de la muerte, Azrael, fue enviado por Alá para tomar su alma. En ese momento, Iblis, consciente de su destino, intentó interceder y suplicó por más tiempo, pero su súplica fue rechazada. Azrael le recordó que su oportunidad de arrepentirse había pasado y que ahora debía enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Algunos relatos indican que, al momento de su muerte, Iblis intentó escapar, pero fue alcanzado por Azrael, quien lo condujo al infierno, su destino eterno. Este encuentro simboliza la justicia divina y la inevitabilidad del destino para aquellos que se desvían del camino recto. Significado y lecciones. La historia del encuentro entre Iblis y el ángel de la muerte ofrece varias lecciones importantes. La arrogancia y el orgullo. Iblis se negó a postrarse ante Adán debido a su orgullo y creencia en su superioridad. Este acto de arrogancia lo llevó a su caída y condena, el libre albedrío y la responsabilidad. Aunque Iblis fue creado por Alá, poseía libre albedrío, lo que le permitió elegir desobedecer. Su elección tuvo consecuencias eternas. La misericordia y la justicia divina. A pesar de las oportunidades que Iblis tuvo para arrepentirse, su persistente desobediencia llevó a su condena.
esto resalta tanto la misericordia de Alá como su justicia. La inevitabilidad de la muerte. Nadie, ni siquiera los seres más poderosos, puede escapar de la muerte. El encuentro de Iblis con Azrael subraya esta realidad. El enfrentamiento de Iblis con el ángel de la muerte trasciende la mera narrativa de un evento histórico o mítico. Es un símbolo de la inevitabilidad de la ley divina y de la culminación de la justicia cósmica. Conceptualmente, este encuentro refleja la tensión eterna entre el libre albedrío y el destino, entre la soberbia de la criatura y la supremacía absoluta del Creador. Iblis representa la rebelión, el ego desmedido y la negación de los límites impuestos por la realidad divina, mientras que el ángel de la muerte encarna la ejecución imparcial de la voluntad de Allah. El recordatorio de que todo ser, sin excepción, debe rendir cuentas. Desde una perspectiva islámica más profunda, la llegada de Azrael a Iblis no es un castigo caprichoso, sino la manifestación de un principio universal. La verdad última sobre la existencia no puede ser ignorada. La muerte, en este contexto, no solo es la separación del alma y el cuerpo, sino la prueba definitiva de la sinceridad de la obediencia y del reconocimiento de la autoridad divina. Conceptualmente, este acto también resalta la impermanencia de todo poder creado. La eternidad solo pertenece a Alá, y cualquier intento de afirmación de independencia frente a él está destinado al fracaso. Además, la escena simboliza la interacción entre conocimiento y responsabilidad. Iblis, conocedor de las consecuencias de sus actos, eligió el engaño y la rebelión, demostrando que la conciencia de la verdad no exime de la rendición de cuentas. Al contrario, la amplifica. Conceptualmente, este encuentro enseña que el conocimiento sin humildad conduce inevitablemente a la autodestrucción, y que la obediencia consciente y la aceptación de los límites divinos son la verdadera fuerza. Finalmente, la presencia del ángel de la muerte junto a Iblis funciona como un recordatorio constante para los creyentes. La vida terrenal es temporal, las oportunidades son finitas y la justicia divina es ineludible. La interacción entre ambos encarna, de manera conceptual, el equilibrio entre misericordia y justicia, entre libertad y responsabilidad, invitando a la reflexión sobre la naturaleza de la existencia, la elección y el propósito último de la vida. La historia de Iblis y su encuentro con el ángel de la muerte es un recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la arrogancia. En la tradición islámica, se enfatiza la importancia de la humildad, el arrepentimiento y la sumisión a la voluntad divina. Los musulmanes son instalados a reflexionar sobre este relato y a evitar los errores cometidos por Iblis, buscando siempre el perdón y la guía de Allah. Este relato también sirve como advertencia sobre los peligros del orgullo y la autosuficiencia. Iblis, al considerarse superior a Adán, desoyó la orden divina, lo que resultó en su perdición. Los musulmanes son alentados a reconocer su humildad ante Allah y a evitar caer en la trampa de la arrogancia. La historia de Iblis y su encuentro con el ángel de la muerte es una lección atemporal sobre la importancia de la obediencia, la humildad y la sumisión a la voluntad divina en la vida de cada musulmán. El encuentro de Iblis con el ángel de la muerte representa un conflicto eterno entre la soberbia y la humildad, entre la desobediencia y la sumisión a la voluntad divina. Iblis encarna la elección consciente de desafiar los límites impuestos por Allah, mostrando que el conocimiento y la devoción no garantizan la perfección moral si se ven contaminados por el ego. Este relato enseña que la verdadera grandeza no radica en la fuerza, el poder o la eternidad aparente, sino en la capacidad de reconocer los propios límites y actuar con rectitud. Desde un punto de vista espiritual, la figura de Azrael simboliza el orden natural y la justicia universal. La muerte, lejos de ser un castigo arbitrario, es la culminación de un proceso de responsabilidad. Todas las almas, sean humanas o jinn, deben enfrentar las consecuencias de sus actos. La inevitabilidad de este encuentro subraya que la existencia terrenal es un espacio de prueba, en el que cada decisión deja una marca indeleble en el destino eterno de la criatura. La rebelión, aunque aparentemente pueda ofrecer poder o libertad temporal, siempre enfrenta la ley divina. Conceptualmente, la historia de Iblis refleja un principio universal aplicable al ser humano. El conocimiento sin humildad y la libertad sin responsabilidad conducen inevitablemente a la ruina. Iblis conocía las consecuencias de su desobediencia, pero su orgullo lo cegó, mostrando que la conciencia de la verdad no sustituye la sumisión sincera. La moral del relato invita a la introspección. Las capacidades, talentos o dones con los que se nace no aseguran la rectitud.
sino que la verdadera fortaleza reside en alinear la voluntad personal con el mandato divino. Además, la presencia del ángel de la muerte resalta la dualidad entre misericordia y justicia. Para quienes eligieron la obediencia y la humildad, la muerte puede ser un tránsito pacífico y liberador. Para los rebeldes, como Iblis, representa la consumación de sus errores y la materialización de su fracaso. Este contraste enseña a los creyentes que las decisiones morales determinan no solo la vida presente, sino también el destino eterno. La justicia de Alá es absoluta y equitativa. No depende de simpatías ni de poder terrenal, sino de la pureza de los actos y de la sinceridad del corazón. El relato también puede interpretarse como un espejo para la condición humana. Cada persona enfrenta de manera simbólica la propia muerte de ego y de error. Las tentaciones del orgullo, la arrogancia y la autosuficiencia están presentes en la vida diaria. La historia de Iblis sirve como advertencia de que estos elementos, si no son controlados mediante conocimiento, disciplina y fe, llevan a la autodestrucción espiritual. Así, la narrativa se convierte en una herramienta pedagógica que enseña la necesidad de introspección constante, autocorrección y reconocimiento de la autoridad divina en todos los aspectos de la vida. Finalmente, este encuentro subraya un principio esencial del Islam: la temporalidad de lo creado y la supremacía de lo divino. Ninguna criatura, por muy poderosa, inteligente o longeva que sea, puede escapar de la justicia de Alá. El destino de Iblis recuerda que la eternidad pertenece únicamente a quien la concede, y que la verdadera libertad no consiste en desafiar la ley divina, sino en vivir en armonía con ella, comprendiendo que cada acción tiene un efecto irreversible sobre el alma. Más allá de la narrativa, el encuentro de Iblis con el ángel de la muerte representa un principio central en el Islam: la inevitabilidad del juicio y la importancia de la sumisión consciente a Alá. Cada criatura dotada de libre albedrío enfrenta, en algún momento, la consecuencia de sus acciones. Iblis, como jin creado de fuego, poseía conocimiento y capacidad para discernir entre el bien y el mal, pero permitió que la soberbia eclipsara la obediencia. Su destino simboliza la realidad de que el poder, la astucia o la longevidad no protegen frente a la justicia divina. Desde una perspectiva ética, este relato ilustra la relación entre libertad y responsabilidad. La libertad otorgada por Alá no es un permiso para desobedecer impunemente, es una prueba, un desafío constante para elegir el camino correcto. Iblis tuvo toda la libertad de arrepentirse o de guiar a la humanidad hacia el bien, pero eligió la corrupción y la rebelión. La narrativa, por tanto, subraya que la responsabilidad moral es inseparable del libre albedrío. Conocer la verdad y obrar en contra de ella multiplica la gravedad del pecado. Espiritualmente, el papel del ángel de la muerte es doble. Es ejecutor de la justicia y recordatorio de la finitud de toda existencia. Azrael no solo separa el alma del cuerpo, sino que encarna la certeza de que toda criatura regresará a su Creador. Este encuentro simboliza que la muerte no es un castigo arbitrario, sino la culminación de un ciclo natural que refleja la justicia y la sabiduría divina. En términos conceptuales, Azrael representa la ley ineludible que equilibra el universo. Todos los actos, intenciones y decisiones tienen su consecuencia, y ninguna criatura puede escapar de ello. El relato de Iblis también ofrece una lección sobre la relación entre conocimiento y humildad. A pesar de su sabiduría y experiencia acumulada durante milenios, Iblis no pudo superar su ego. Esto nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la acumulación de poder o información, sino en la capacidad de reconocer los propios límites y actuar con rectitud. La sabiduría sin humildad conduce a la arrogancia, y la arrogancia, en el marco islámico, es una vía directa hacia la perdición. Finalmente, este encuentro sirve como espejo para la condición humana. Todos los seres humanos enfrentan desafíos que ponen a prueba su obediencia, paciencia y humildad. Las tentaciones del ego, la codicia y la autosuficiencia están presentes diariamente, y solo mediante la disciplina, la introspección y la fe se puede evitar desviarse del camino recto. La historia de Iblis no solo enseña sobre un jin rebelde, sino que nos recuerda que la vida terrenal es una preparación para el encuentro final con la justicia divina, en el que las elecciones conscientes y la rectitud determinarán el destino eterno. La historia de Iblis enseña que la verdadera fuerza no está en el origen, ni en el poder, ni en el tiempo concedido. La verdadera fuerza está en la capacidad de reconocer la propia fragilidad y buscar la rectitud. El ser humano, aunque creado de arcilla, tiene la posibilidad de elevarse por encima de los ángeles mediante el conocimiento, la humildad
y la obediencia sincera. El destino de Iblis recuerda que toda arrogancia termina en cenizas, que todo engaño acaba desenmascarado, y que toda resistencia a la verdad desemboca en derrota. La caída de Iblis no es solo el final de un enemigo eterno, es un recordatorio de que la arrogancia siempre conduce a la ruina y que la humildad abre las puertas de la eternidad. Si esta historia te hizo reflexionar, déjale un like, compártela para que otros descubran estas verdades ocultas y suscríbete para seguir explorando los misterios que pocos se atreven a contar. Nos vemos en la próxima.